con el estudio de los huesos del cráneo. Vamos a abordar la tercera parte de lo que es el tema de huesos del cráneo. En este video vamos a ver lo que corresponde a hueso occipital y hueso parietal. Como podemos ver, aquí tenemos un espécimen donde se representa parte de lo que es el hueso occipital, y aquí tenemos otro donde se representa de forma individual lo que es el hueso parietal. Vamos a empezar hablando de lo que es el hueso occipital. Es un hueso impar que se va a encontrar en la parte posterior del cráneo, como podemos ver aquí en este espécimen, en la parte posterior del cráneo. Va a ayudar a conformar lo que es la fosa craneal posterior. Un hueso irregular porque no presenta una forma definida y no forma parte de los huesos neumáticos porque en su espesor no presenta ninguna cavidad aérea. Utilizamos como eje este agujero magno, vamos a poder identificar todas las porciones del hueso occipital. El hueso occipital tiene 4 porciones. Vamos a encontrar la porción basilar, vamos a encontrar las porciones laterales, y posterior al agujero magno vamos a encontrar la escama del occipital, que sería esta estructura de aquí. La porción basilar del hueso occipital vamos a encontrar dos caras, una cara interna o endocraneal, que sería esta de aquí, y una cara externa o exocraneal, que sería esta estructura de aquí. Vamos a encontrar que es una superficie irregular en la cual vamos a tener aproximadamente en la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores una pequeña protuberancia que se llama tubérculo faríngeo. Anterior al tubérculo faríngeo vamos a tener otra fosa en la cual en su profundidad encontramos otra pequeña fosa que se denomina fosita faríngea. En ocasiones encontramos también 2 crestas posteriores al tubérculo faríngeo que se denomina cresta sinostósica y cresta muscular. Eso con respecto a su cara externa. En su cara interna vamos a encontrar esta superficie lisa y cóncava que se denomina clivus. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos el hueso occipital, hueso efenoidal, y esto es lo que les mencionaba, lo que el clivus, que une el hueso occipital con el efenoide. Vamos a hablar entonces ahora de lo que corresponde a sus porciones laterales. Sus porciones laterales son estas estructuras que vemos aquí. Si las identificamos en el cráneo, serían estas estructuras de aquí. De igual forma, ellas van a presentar una cara interna, que sería esta, y una cara externa, que sería esta. En la cara externa vamos a encontrar estas estructuras predominantes que se denominan cóndilo occipital, el cual se va a articular con el atlas, primer vértebra cervical. Posterior al cóndilo occipital vamos a encontrar un agujero que se denomina agujero condilar posterior, en esta zona de aquí, y de forma anterior encontramos el agujero condilar anterior. Esas son las estructuras representativas de la cara externa. En la cara interna vamos a encontrar, aquí vemos ya la porción lateral articulada con el hueso temporal, pero si la vemos en esta área no articulada, podemos ver esta estructura que sobresale, que se denomina proceso yugular o apófisis yugular, la cual se va a articular con la caría yugular del hueso temporal. Además de eso, vamos a encontrar un agujero en la parte más inferior. Vamos a encontrar un orificio que da paso a un canal que se denomina canal del nervio hipogloso. Vamos a ver si podemos hacer pasar aquí el clip. Aquí podemos observar lo que es el canal del hipogloso, que se va a encontrar en la cara interna de la porción lateral. Como podemos ver, el clip entra aquí en este agujero de esta zona, y si se fijan sale en la parte lateral. Este es el canal del hipogloso por donde pasa el nervio hipogloso doceavo par craneal. También podemos mencionar este surco que pasa por aquí, que se denomina surco del seno petroso inferior. De esa forma tenemos descrita las porciones laterales del hueso occipital.
vamos a pasar a describir la porción escamosa o la escama del occipital. La porción escamosa de igual forma va a tener una cara interna, que sería esta estructura de aquí, y una cara externa, que sería esta estructura de aquí. En la cara externa vamos a encontrar una estructura sobresaliente, que es esta de aquí, que se denomina protuberancia occipital externa. Descendiendo hacia el agujero magno encontramos esta estructura sobresaliente en forma de cresta, que se denomina cresta occipital externa. Si la vemos en el espécimen, vemos aquí la protuberancia occipital externa y descendiendo hacia el agujero magno la cresta occipital externa. En un punto equidistante entre la protuberancia y la terminación de la cresta occipital externa vamos a encontrar esta línea que se denomina línea nucal inferior, y de manera lateral a la protuberancia occipital externa encontramos otra línea que se denomina línea nucal superior. Estas líneas presentan rugosidades que sirven de inserción para músculos tanto del cuello como de la cabeza. Ahora vamos a pasar a describir lo que es la superficie interna de la escama del occipital. En esta imagen la podemos ver de mejor forma. Podemos observar esta protuberancia que se denomina protuberancia occipital interna, que también la podemos ver aquí de forma natural, esta estructura de aquí. Si se fijan en la parte lateral a esta estructura encontramos otra depresión. Esta depresión es producto de la confluencia de los senos que se unen en esta área. Esta área va a tener de forma lateral estructura y de forma superior e inferior estructura. De la protuberancia occipital externa hacia la terminación al agujero magno encontramos otra estructura en forma de cresta que se denomina cresta occipital interna. A diferencia de la cresta occipital externa, esta no termina propiamente en el agujero, sino a los lados, formando una fosa en esta área que se denomina fosita vermiana. Superior a la protuberancia occipital externa vamos a encontrar este surco que pertenece, que es el surco del seno petroso superior, y de forma lateral vamos a encontrar otro surco transverso que se denomina surco del seno transverso. Estos surcos que dividen la superficie interna de la porción escamosa del occipital, de igual forma la van a dividir en 4 porciones. En esta área aquí podemos ver de mejor forma las porciones o fosas cerebelares de la superficie interna de la porción escamosa. Estas fosas se denominan así porque se alojan a los lóbulos del cerebelo. Y otra cosa también interesante es que estos senos transversos, surco del seno transverso, si se fijan, se continúa con el surco del seno sigmoideo de la cara interna de la porción mastoidea del hueso temporal. De igual forma también podemos hablar de esta línea circunferencial dentada que va a separar el hueso occipital de los demás huesos. Podemos denominar este borde de aquí hasta la línea media como borde lambdoideo, también este es bilateral, porque este se va a articular con el hueso parietal. Tenemos este de aquí, que es el borde mastoide, porque se va a articular con el hueso temporal. Si vemos esta estructura de aquí es la que se va a unir con la cara posterior del cuerpo del hueso efenoide. Si lo vemos en este espécimen, esto que ven aquí sería esto, pero articulado con el hueso efenoidal. Continuando con la descripción de los huesos, vamos a hablar ahora de lo que corresponde al hueso parietal. Como podemos ver aquí, su forma es cuadrilátera, no presenta ningún proceso ni ninguna estructura sobresaliente, por lo tanto es un hueso plano. Se clasifica como hueso plano.
Es un hueso bilateral porque se encuentra tanto en la parte derecha como en la izquierda y no forma parte de los huesos neumáticos porque en su espesor no encontramos ninguna cavidad aérea. Este hueso va a ayudar a conformar lo que es la fosa temporal. Aquí podemos ver la línea temporal superior y la línea temporal inferior en su cara externa. Entonces, de esa forma podemos describir una cara externa y una cara interna. La cara externa, como había mencionado, vamos a encontrar la línea temporal superior y la línea temporal inferior, que es dentada porque aquí se articula la porción escamosa del hueso temporal. Esta superficie es una superficie convexa, ligeramente lisa. También de igual forma vamos a encontrar superior a la línea temporal superior esta estructura de aquí que se conoce como tuberosidad parietal. También encontramos en la cara externa este orificio que se denomina agujero parietal, el cual tiene su salida en la cara interna, como podemos ver aquí. Aquí podemos observar la salida del agujero en la cara interna. En la cara interna vamos a encontrar que es una cara rugosa, cóncava, en la cual vamos a visualizar estas impresiones arteriales que vemos aquí bastante marcadas, que van a corresponder a impresiones producidas por la arteria meningia media. También encontramos esta estructura sobresaliente que se denominan impresiones digitales, la cual van a estar dadas por circunvoluciones de los lóbulos del encéfalo. Podemos encontrar también este pequeño surco que podemos ver aquí, que corresponde al surco del seno sigmoideo, que se va a corresponder con el hueso temporal. Para hablar de los bordes del hueso parietal, vamos a empezar hablando de lo que el borde escamoso recibe su nombre porque se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Vamos a tener también lo que es el borde occipital, que corresponde a su borde posterior por su articulación con el hueso occipital. Tenemos también el borde superior, que se conoce como borde marginal. Va a corresponder al borde superior y se va a articular con el hueso parietal del lado opuesto. Tenemos también el borde anterior o borde frontal, que recibe su nombre debido a que se articula con el hueso frontal que se encuentra anterior al hueso parietal. De esa forma hemos descrito todo lo correspondiente al hueso parietal. De esta forma hemos concluido el estudio de los huesos del cráneo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad.